Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos. No, mentirosos no. No, borregos no. No, prófugos no. Estoy saliendo con un chabón. Ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Él puso trampas a mi corazón. Reinas y reyes latinos, ¿no? Porque el colonialismo también es cultural, Latin King, anglicismo. Ya hablamos español, ¿verdad? Entonces, con representantes de los Latin King, tuvimos un acto donde se nos dio personalidad jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. No los Latin King me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento están no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo toda mi vida he sido Boy Scout de los 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad. Que la única forma de que pueda haber paz en el país es que la izquierda gobierne. Y ustedes necios, derecha. Daño, la derecha nuevamente es de los Estados Unidos, y los Estados Unidos de América, de Norteamérica, quiere gobernar todo el territorio sudamericano por la venta de coca, porque ellos venden, son los principales vendedores en el mundo. Al gobernar la izquierda, el que vendería de aquí para Europa, Estados Unidos, serían la izquierda. ¿La izquierda quién es? ¿Comandado por quién? Por Correa, ¿no? Yo te digo así sin paro. Correa es un man inteligente. Correa no va a pelear con tanta loco. Correa lo que va a hacer es transar. A ver, muchachos, ya manden, denme la mía. Es que no se puede pelear, ñaño. No se puede pelear con esos monstruos. Entiendan. No se puede. Y si vas a hacer una guerra a esos monstruos, automáticamente le hace la guerra al pueblo. ¿No estás viendo los muertos que hay? Esos son colaterales, ñaño, colaterales. O sea, tú vas caminando y se gesta una guerra en tu esquina por el territorio o por alguna pendejadilla, alguna cuenta, y tú sin saber, ¡pum!, ¡pum!, caíste. Y el único muerto eres tú, porque ellos se fueron. Todos esos muertos son inocentes. ¿O acaso tú has visto que esos muertos tienen una pistola en la mano? No. Ahora hacemos la presencia del doctor Edgar Terán Terán, ex canciller de la República. Vamos a conversar con él sobre las elecciones del próximo día domingo. Noboa pide al pueblo evitar una guerra civil. Por su parte, Correa dice que hay que cerrar filas en contra del fraude. ¿Debe terminar así una campaña electoral generando esta expectativa absolutamente negativa en el pueblo ecuatoriano? Es penoso, pero no admirable, porque el domingo próximo el pueblo del Ecuador tiene que decidir entre votar por alguien que es candidato a presidente de la República y alguien que propone una dictadura, entre un candidato a presidente y un candidato a dictador. De otro lado, esto tampoco es raro, porque el señor Correa pertenece al grupo de extremistas políticos que en el hemisferio obedecen a las directivas de un grupo llamado Foro de Sao Paulo, que organizó Fidel Castro en 1990 y al que pertenece desde luego Chávez. Este grupo de gente ha decidido entre sus estrategias acceder por medios democráticos a la jefatura de los estados y desde el estado dar un golpe de estado pro-marxista. ¿Qué vinculación tendría, por ejemplo, con grupos que estuvieron al margen de la ley, como Alfaro Vive Carajo? Vemos que ahí hay un señor, Edgar Frías, que participó de esa agrupación, que luego pues prácticamente fue extinguida por el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, gobierno en el que usted participó también como canciller del país. El movimiento aquel, Alfaro Vive,
fue circunstancial y efímero en el Ecuador, pero eso no quiere decir que no haya movimientos terroristas en América Latina. Las FARC son probablemente el grupo más destacado de ese terrorismo. Y tampoco quiere decir que no pueda haber o generarse ese mismo tipo de grupos otra vez en el Ecuador. El castrochavismo favorece abiertamente a los grupos terroristas. Y un candidato que propone no solamente una política exterior coincidente con el castrochavismo, sino que además se manifiesta pues plenamente amigo y admirador del dictador Chávez de Venezuela, está inscrita dentro de esa orientación. Por eso insisto, el pueblo del Ecuador tiene que elegir entre alguien que quiere ser presidente de la República, jefe de un Estado de Derecho, o alguien que pretende ser dictador. Las herramientas para volverse dictador son muy sencillas. Esta llamada Asamblea Constituyente, que no es sino una falsificación del derecho constitucional, del concepto de Constitución y de Asamblea Constituyente, es el mecanismo para dar el golpe de Estado desde el poder. Estuvimos hace algunos meses atrás en Bolivia, tuvimos una entrevista con el presidente Evo Morales. Él hablaba de la constituyente como la posibilidad de la refundación de ese país. Luego volvimos a tener un diálogo hace muy pocos días en las Naciones Unidas. Fue intolerante, prácticamente me insultó por preguntarle de si estaba pues entrando al caos Bolivia. Había una reacción de varios departamentos de su país y si acaso estaba también su gobierno en peligro. Pero hago referencia a esto porque el caos es objetivo en la actualidad. Quieren crear una constituyente paralela, el Senado se quiere retirar, no tendrían Congreso. A eso han llegado con este planteamiento y concreción, si se quiere, de la constituyente en Bolivia. ¿Habría un símil? ¿Se podría reflejar lo de allá con lo que podría ocurrir en el Ecuador si se persiste en la constituyente? No cabe duda, son procedimientos absolutamente gemelos los que tiene en práctica el señor Morales en Bolivia, lo que practicó ya en Venezuela Chávez y lo que propone Correa acá. La intolerancia de la cual usted ha sido víctima no debe extrañarle, porque toda dictadura marxista es totalitaria, todo neoestalinismo es totalitario y no respeta los derechos de los ciudadanos y desde luego no los de la prensa. Pero quiero explicarle algo que constituye la prueba evidente del cordón umbilical entre todos estos extremismos, estos totalitarismos. Hay unos profesores españoles de la Universidad de Valencia que trabajan en el Ecuador con un proyecto con una de las universidades de Quito. El uno de apellidos Viciano Pastor y el otro de apellidos Martínez Dalmau. Estas personas escribieron el análisis jurídico del proyecto de constitución de Chávez, al menos del primero, para justificar la constitución totalitaria de Venezuela. Un día de noviembre del año 99 entregaron su análisis jurídico encargado por Chávez, pagado por Chávez, justificativo plenamente de la constitución totalitaria que tiene Venezuela. Y un poco tiempo después, los dos, Viciano Pastor y Martínez Dalmau, escribieron un libro totalmente justificativo ya del gobierno de Chávez. Ese libro lo he leído. Ahí se explica cómo se da el golpe de Estado desde la Asamblea. Lo primero es, la Asamblea se elige en una fórmula que permite llenarla de corifeos, de gente allegada a los extremistas. No partidos políticos, no representatividad de los grupos allegados al dictador. Lo segundo es que la Asamblea se declara poder originario. Lo tercero es que la Asamblea interviene al Congreso. No lo cierran de entrada, lo interviene. Una comisión de la Asamblea entra a gobernar el Congreso y una comisión de la Asamblea entra a fiscalizar al Congreso. Las dos tenazas para anular al Congreso, aunque no les manden a su casa a los legisladores, que después lo hacen también. El siguiente paso es intervenir el Poder Judicial, nombrar nueva Corte Suprema, nombrar los jueces que les conviene,
naturalmente en el Ecuador. Sería el sistema de fiscalías, de fiscales, que es tan poderoso, y luego entran, después de tener el poder completo, entran a intervenir cualquier órgano del Poder Ejecutivo, porque sostienen que la Asamblea puede abocar competencias sobre cualquier órgano del poder. Esto está escrito, esto no lo invento yo, esto está escrito desde el año 2000, pagado por la Asamblea Nacional Venezolana, por 2 profesores españoles que están trabajando en el Ecuador, y no me cabe duda que muy cerca de Correa, en una universidad de Quito. Esos documentos que han servido, como usted señala, bajo el origen de Venezuela para el manejo en Bolivia, ¿podrían también ser la base para instaurar esa constituyente aquí en el Ecuador? Desde luego, es exactamente el esquema ya preparado. El señor economista Correa, que es un hombre que tiene un título para ser profesor e investigador, y nada más, él no entiende de derecho. Es más, él desprecia profundamente el Estado de Derecho, la vigencia de la ley. En su formación no entra la ley, en sus maneras no entra el respeto a los demás. El símbolo de la correa y dale correa, dale látigo, eso demuestra ya el temperamento brutalmente autoritario, no solamente los precedentes de su filiación con el grupo del Foro de Sao Paulo, del neomarxismo de América Latina. Grave sería que se instaure un gobierno de esas características, y razón tendría de decir de pronto el abogado Álvaro Noboa de que hay que evitar una guerra, porque eso es lo que está aconteciendo en Bolivia en estos momentos, enfrentados 6 departamentos de los 9 contra 3 que estarían con el presidente Evo Morales. Conocí muy profundamente el estatuto electoral de la constituyente, estuve allí por 2 ocasiones, realicé trabajos al respecto, he venido diciendo que es una aventura instaurar la constituyente. Lo dije antes de que haga crisis en Bolivia, y en la actualidad pues simplemente hay que leer los periódicos. Es un caos lo que acontece en ese país. Ahora quieren aprobar la constituyente apenas con la mitad de los votos más 1, no con las 2/3 partes como sería lógico aprobar pues la Carta Magna. De tal manera que le agradezco, doctor, por haber hecho este análisis basado en argumentos, y además pues está denunciando la presencia de estos personajes que sabemos han actuado en Bolivia, y nada bueno es lo que está aconteciendo en ese hermano país. ¿Quiere concluir, doctor, con alguna idea más? Decirles a los ecuatorianos que no tienen lugar a mayor hondura en el análisis. El domingo hay que escoger entre uno que es candidato a presidente de la República, con simpatías o antipatías que pueda provocar, y otro que propone ser dictador marxista, chavista, castrista. ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere pescar en río revuelto y de pronto apostarle a volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínese las elucubraciones suyas, por si acaso anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista. Pero, presidente, muchas veces lo hemos invitado a entrevistas y usted se ha negado y su equipo de prensa se ha negado. Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos, que se me sale ayer en una entrevista que tuve en TVF, en una cadena televisiva aquí en Bélgica. Pasaron los videos de mi patria, se me salían las lágrimas en pleno, ante el público. O sea, ¿acaso hemos tenido antes la crisis que hemos tenido? Pues ahora se justifica tener que intervenir y explicar lo que pasa. Son cosas tan obvias que yo no sé por qué le buscan la quinta pata al gato. Pero que quede claro, pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a esta entrevista. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, la audiencia. Sí. Cuando hay mala intención, una pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa. ¿Por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo, las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto. Así que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, pero soy el usted entrevistado, siempre... hay una crisis tremenda en Ecuador.
Pero usted empieza a elucubrar. Usted ha dicho en esta entrevista que es una elucubración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, usted le haría estas preguntas a otro político. Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo. Pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? Yo la haré si me da la gana, no la tengo que explicar a usted. No, pero no sea grosero, le estoy preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero y responda como se la estoy preguntando. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está acorralando, no sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está acorralando, le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? Y se quiere pelear con nosotros. Usted. ¡Qué vergüenza! Sí, se lo estoy preguntando a usted, con cojones. ¿Quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano, sin miedo y sin atacar a la prensa. Sin miedo y sin atacar para la prensa. Respóndanos. ¿Quiere o no quiere? ¿Qué cosa? ¿Quiero o no quiero? Ser presidente de Ecuador. ¿Le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Sí, es que usted habla tanto y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted solito. Pero es que no me está respondiendo. ¿Sí o no? ¿Quiere? ¿Sí o no? Es sencillo, presidente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo seré presidente del Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da gana hacerlo. Y no le voy a dar explicaciones al respecto. Claro, porque usted siempre ha pensado que no tiene que darle explicaciones a nadie. Ese es el problema suyo. Un autócrata. Ese siempre ha sido usted. Es que al final de cuentas usted termina sacando su personalidad como es. Por eso es que usted termina en una situación que lo tiene escondido de las autoridades ecuatorianas en otro país. Esa es la realidad. Ante la prensa mediocre. ¿Okay? Mediocre, ¿por qué mediocre? Porque le exigimos que dé una respuesta. Las preguntas así son mediocres. Pues. Porque a usted no le parecen bien las preguntas, entonces somos mediocres. Porque nosotros le preguntamos, si a usted no le gustan las preguntas, entonces nosotros somos mediocres. ¿No le parece mediocre? Más bien un funcionario del Estado, exfuncionario del Estado, que responda a las preguntas como son. Y si no me da la gana de responder, la libertad. Claro, solo le da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿verdad? Por supuesto, pues. Y esas son las entrevistas. ¿Ese le parece a usted el talante democrático que debería tener un exmandatario? Pero por supuesto, pues ustedes no me van a poner. Pero por supuesto. Entonces lo que usted es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo que está diciendo, expresidente. Pero ¿cuál malintencionada si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no? Presidente nuevamente de Ecuador. Muchas gracias, expresidente. Es usted muy amable, muy gentil. La decencia del señor Rafael Correa, como siempre. Colombia. No, podemos apoyar el plan proceso de paz colombiano. Hay un plan de paz de Precisamente, Colombia, a propósito... no está de acuerdo porque no está de acuerdo que la FARC sea terrorista y entonces eso ha impedido... Desconozco ese plan, pero ahí viene otro de los grandes mitos y distorsiones. Ningún país de Latinoamérica, creo que por ahí, exceptuando uno, llama a la FARC terrorista. Pero si Ecuador no las llama, entonces ya es cómplice. O sea, ya basta. ¿Y por qué no lo quiere llamar terrorista? Porque, para empezar, porque no vamos a aceptar imposiciones. A la final, si nos hubieran pedido de otra manera, hasta lo pensaría. Pero como lo quisieron imponer, no la vamos a llamar terrorista. Pero de todas formas... Ya basta. Basta la prepotencia de cierta derecha, respaldada por Estados Unidos, que cree que nos puede imponer las cosas. Señor presidente, lo importante es que hoy día... Ni Colombia, antes del gobierno de Uribe, la llamaba terrorista. Vino Uribe con su política pues militar, victoria militar contra la FARC, que nunca lo logró, apoyado por Estados Unidos, $1.000 millones. Entonces todos teníamos que llamar terroristas a la FARC, bueno, si no éramos cómplices de la FARC. Para eso con Ecuador no cuenta, aquí van a encontrar dignidad y soberanía. Bueno, pero pidiéndoselo dulcemente, tranquilamente, ¿es la FARC terrorista? No, yo no creo, yo creo que es un grupo subversivo, ¿no? Que no estoy en absoluto de acuerdo con ellos. Hay ramas que se han desviado, que incluso tienen financiamiento de... El mugroso es un concha su madre, el mugroso es un concha su madre, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de... ¿Qué opina de lo que hace Bukele en El Salvador? Me han puesto opcional para que ver si me la saco. Yo no eludo preguntas. A mí me cae bien Bukele, quiero decir. Lo veo con recta intención, pero creo que se está pasando líneas rojas. Yo creo que grandes problemas, grandes soluciones, si no digan autoritarios o que quiera. Pero hay mínimos éticos universales, y esos son los derechos humanos. Y sí se está aplastando derechos humanos en El Salvador. En estos momentos tiene 60.000 presos. Ecuador tiene menos, pero Ecuador tiene el triple de población.
se ha convertido El Salvador en uno de los países con mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita del mundo, tal vez el mayor. Es solo represión, no hay nada en lo económico, fracasó, como esta parte, como lo había anticipado, la experiencia del Bitcoin, que es pura novelería, que trató de implantar en El Salvador. El Salvador es un país que sobrevive gracias a la remesa de migrantes. Un cuarto de la población está afuera, envía sus dólares y eso mantiene a El Salvador. Entonces, pero bueno, la seguridad era una preocupación grande, ha mejorado mucho, pero sí creo que se han pasado líneas rojas y ojalá me equivoque. Pero para los que ya tienen mi edad, recuerden la experiencia de Fujimori. Miren, así sea la consulta más valiosa, más pertinente de la historia, a un tipo como Lasso, un verdadero fraude democrático, que engañó tanto, se le dice sencillamente no. El problema es el gobierno, pues. No nos podemos dejar engañar. La extradición de delincuentes, y la gente, claro, chévere. Y creen, como decía Augusto, que vamos a llenar aviones de delincuentes, el femicida, el vacunador. No, señores. El tratado de extradición viola la Constitución colombiana en 23 artículos. La extradición de delincuentes, y la gente, claro, chévere. No, señores. Atenta contra los derechos humanos porque todo el pueblo colombiano está contra él y además porque es injusto. Se le dice sencillamente no. Familiares de los PPLs piden el regreso del expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Por qué quiere que regrese Rafael Correa? Él es un presidente correcto y honesto. Él es honesto, Rafael Correa. El presidente. La luna por el oriente alumbra el amanecer. Ábreme la puerta, verbenita, que tu amante soy. Verbenita, que tu amante soy. Cuando hablo de pescaditos, me refiero al pámpano. El pámpano es pequeño. Pescarlo es una lisura, porque no se come nada con el pampanito. Ballenas. Bueno, la primera ballena es Rafael Correa. El orden de los factores no altera este producto. Ricardo Patiño, por ejemplo. Los hermanos Alvarado. Algunas damas que se me pueden escapar los nombres. Pero hay siquiera 2 docenas. Ya, usted nombra algunos. Contra ellos hay procesos. ¿Cuál es su impaciencia y su preocupación? Santana Anchundia tiene 6 detenciones. Sin embargo, según la información de la Corte de Justicia del Guayas, el cuarto tribunal conoció 2 causas por asalto y violación, pero en ambas ocasiones se benefició de la caducidad de la prisión preventiva. Queremos seguridad. ¿Hasta cuándo esto? Estos experimentos universitarios. Hay los derechos humanos de los presos. Pobrecitos los presos. Duermen apretaditos unos con otros. Uy, los pican los mosquitos de noche estos angelitos. Entonces hay que sacar 9.000 criminales a las calles porque están apretados. Y no está viendo cómo se suben y me matan. Y digo me matan porque era compañera de mi hija. Mi hija fue abanderada del colegio y ella fue la sucesora abanderada del colegio. Una muchacha hermosa, inteligente, el futuro del país, asesinada vilmente, carajo. Y si fuera tu sobrina, tu ahijada, pero hicieras tampoco, lo mismo. Tampoco, Fabricio, es responsabilidad del presidente de la República. Pero por supuesto, pues si es el líder, porque ellos son los que... presidente de la República y que hay unos asesinos. Pueden haber las circunstancias. Señor, él es el líder, él es el líder indiscutible. Él fue el que promovió la asamblea. Él fue el que dictó las leyes, su asesor jurídico Alexis Mera. Sus ministros de justicia son los que están haciendo todas estas cosas. Pero entonces, ¿quién es el jefe de la policía? ¿Quién es el jefe del ejército? Hay que tumbar al presidente. No, señor, tiene que corregir. Nosotros lo contratamos para que dirija. Se caiga el presidente no, para señor, yo estoy queriendo que corrija. Orlando Pérez, el gallo del correísmo que cacarea a favor del Mashi. Se dice que en su juventud Orlando Pérez coqueteó con grupos subversivos como Montoneros Patria Libre y Alfaro Vive Carajo,
No está claro hasta qué punto militó, pero siempre se movió cerca de ese entorno donde la política se mezclaba con la pólvora. En 2012 llegó a El Telégrafo, el diario estatal convertido en vitrina del correísmo. Durante esa etapa, en 2016, fue condenado a pasar 18 días en prisión y a pagar una multa por un caso de violencia de género. Un tropiezo grave para alguien que pretendía dar lecciones de moral desde los medios. Tras su salida, recaló en Radio Pichincha Universal, emisora que bajo su gestión ha recibido jugosos contratos de la prefectura. Desde allí, su voz sigue defendiendo la revolución ciudadana y atacando a la oposición, consolidando su papel como bufón político al servicio de Rafael Correa. La ironía de la historia: de presunto militante subversivo a gerente radial con contratos estatales, la trayectoria de Orlando Pérez parece una constante fidelidad al poder, más que cualquier convicción profesional, siempre con la sombra de Correa detrás. Sigue defendiendo al mismo amo con micrófono en mano. Informa Camila Yamuca, marcamos tendencia política, somos la data. Cobraban sueldos sin nosotros conocerles. El caso de la asesora de gerencia Casia Delgado, prima de Rafael Correa. Es uno de los casos quizá de corrupción mayor que hemos encontrado al interior de Fabrec, que tiene grado de parentesco con el expresidente de la República. Trabajó desde el 2012 al 2015 como asesora de gerencia y recibió una remuneración superior a los $4,000. Era un secreto a voces entre los trabajadores. En tiempos de la revolución, difícil arriesgarse a represalias, pero hoy es imposible callarlo. ¿Usted conocía a Casia Delgado? No. Fabrec EP sirvió de fuente para el pago de favores políticos. En una ya inflada nómina de trabajadores entre 2012 y 2015, se identificaron personajes que mes a mes recibían sueldos sin que nadie los haya visto trabajando. Comenzaron a llenarse de esos favores políticos. Vean, donde quiera que yo voy, cada vez que me presento en alguna entrevista, en un foro, el presentador suele decir: y aquí está con nosotros Fernando Valda, el hombre que convirtió en prófugo a Rafael Correa. Y bueno, es cierto, está bien, se agradece el reconocimiento, pero eso no es suficiente. No es suficiente para mí, no, hablo de que no es suficiente para ustedes, para la sociedad, para la historia. ¿Por qué? Porque Correa todos los días miente y dice que todas las pruebas que hay en su contra son un montaje. Tanto en mi caso como en todos los casos de corrupción por los que él está sentenciado y está procesado, etc. Por eso, yo he creado una página web que se llama casovalda.com. Sí, casovalda.com. Una página web impresionante que contiene todas las pruebas que vinculan a Rafael Correa como autor intelectual, autor mediato de mi secuestro. Pero realmente es impresionante. Allí ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando Rafael Correa dice: yo ni siquiera sabía dónde estaba Valda, yo no mandé nunca a nadie atrás de él a Colombia. Y adivinen qué, están los viáticos con los que viajan los agentes de inteligencia a Colombia, firmados y aprobados por la secretaria de Presidencia, por la secretaria de Rafael Correa, certificado por el Ministerio de Finanzas. Cuando Correa dice que él no sabía nada de la operación Guayacán, esa operación que fue para preparar mi secuestro, para seguirme, para ubicarme y luego secuestrarme, adivinen qué, están los audios filtrados del mismo teléfono de Rafael Correa, en donde el mismo Correa le dice a un cómplice: ¿sabes qué? Hay que decirle a Pablo Romero, que era el secretario de inteligencia, que diga en el juicio que él no me conocía, que ni siquiera me conocía, que yo no ordené nunca eso. Pero en el mismo audio él confiesa que sí lo ordenó. El documento es impresionante, les va a encantar. Cuando además Correa, que decía que ni siquiera lo conocía a Romero, en otros audios Correa está indicando que le ha enviado dinero a Romero para defenderse, para que pague los abogados y se defienda en el caso de mi secuestro. Pero eso no es todo. Están las fotos sacadas de los teléfonos de los secuestradores, donde ellos ponen los billetes de $100 así, ¿ve? Y se toman los selfies, ¿verdad?,
dinero que salió del Banco del Pacífico, de la cuenta de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador. El dinero de ustedes se fue a Colombia para pagar secuestradores y sicarios. Ah, claro, porque es que no me iban a llevar a dar un paseo. Me secuestraron para asesinarme y yo me salvé porque Dios es grande. Bien, este documento audiovisual, tiene audios, tiene videos, tiene documentos, tiene narrativas, tiene confesiones y tiene la verdad jurídica y la verdad histórica de todas las pruebas que incriminan directamente a Rafael Correa. Es un documento muy rico que les va a servir a todos. ¿Saben cómo? Cuando Correa dice, espérate, que me olvidaba de algo más. Ustedes ven que Correa anda cacareando que Raúl Chicaiza, el agente que él envió a Colombia a organizar mi secuestro, dice que cuando salió libre se retractó y dijo que lo habían obligado a testificar en contra de Correa. Adivinen qué. Están los audios de Chicaiza conversando con la persona que le pagó por parte de Correa $200,000 para que cambie su versión. Es decir, está todo para taparle la trompa al prófugo, ¿sí? Entonces y además está organizado de tal manera que ustedes pueden agarrar los links de cada prueba y cada vez que Correa mienta y diga una falsedad sobre el caso Balda, ustedes le agarran la prueba y se la pegan en su cuenta Twitter y le dicen, toma aquí, ve, y le van a callar la boca a este muelón prófugo que tiene como única esperanza hacer que la gente se olvide de lo que hizo, ¿verdad? Imponiendo tanta narrativa con mentiras para, según él, algún día, cuando la gente se haya olvidado y ya no haya resistencia, poder torcer la justicia, ¿verdad? Como están acostumbrados, y poder regresar al Ecuador impune para tratar de seguir destruyéndonos la vida a los ecuatorianos. Pero mientras haya gente como yo, como nosotros, que nos atravesamos a esas intenciones de impunidad del correísmo, vamos a seguirlo frenando. Pero como la vida no está comprada y nosotros no somos eternos, nos hemos preocupado, me he preocupado de crear este documento para que les quede allí para todos ustedes, ¿sí? Se llama casobalda.com. Ingresen, les va a encantar, les va a encantar. Y también está la cuenta Twitter, ¿sí? Que es la cuenta del caso Balda. La voy a postear en mis redes sociales para que la busquen y todos la puedan seguir. Allí también están posteadas prueba por prueba, prueba por prueba. Les va a gustar, espero que les guste, espero que valoren este trabajo que nos ha costado mucho tiempo, mucha investigación y mucho esfuerzo también en todos los sentidos, ¿verdad? Y sin esperar nada a cambio de nadie. Esto es puesto allí para que tengamos memoria histórica, para que eso nos ayude en el futuro, conociendo cómo fue el pasado y tomar las mejores decisiones en el futuro. Les mando un abrazo. Gracias. casobalda.com. casobalda.com. Chao. Los quiero mucho. La izquierda es un adolescente eterno. Pasan de ser mantenidos por los papás, ser mantenidos por el Estado. Por eso es que siempre serán unos hijueputas. Lo que yo no sé, y esto es lo que todavía nos hace falta entender, es si esto lo va a llevar a radicalizarse más, porque yo soy de los que creo que él quiere quedarse. Ajá. Y por eso les digo a ustedes que cuidado con esta elección, porque si el correísmo gana, jamás va a soltar el poder. Lo tengo claro. Ya se equivocaron una vez y lo soltaron, y a Dios gracias, mi amigo Lenin le devolvió a Ecuador a la democracia. A él le debemos de... Ellos no lo vuelven a hacer. Entonces, sí, ciertamente. Mírense, a ver, nosotros nos tenemos que mirar en el espejo de ustedes y ustedes en el nuestro. Y los dos nos tenemos que mirar en el espejo de Venezuela. Porque para allá vamos, si nosotros dejamos que ese señor se quede, y no lo vamos a dejar. Tenemos ya un montón de acciones listas para que en el momento que él diga voy a hacer X o Y, nosotros le respondemos con Z y W, con temas muy claros y muy contundentes para que no se quede. Y ustedes en estos momentos tienen unas elecciones donde ellos quieren llegar otra vez. Van a volver a llegar. Por amor a Dios, no cometan ese error. Por amor a Dios, por amor a Dios. Si quieren la libertad, si quieren el desarrollo, si quieren el
posibilidad de futuro, no se equivoquen. Ustedes no se pueden equivocar. Hemos llegado hasta la oficina de don Fabricio Correa porque con esto de los apagones algo tenía que decir. Hemos grabado parte de la rueda de prensa, no todo, pero parte. ¿Cómo es eso de que advirtió usted en su momento, pero no se escuchó la sugerencia? Para variar, no se escuchan las sugerencias y las consecuencias son estas. Cualquiera como yo, que es ingeniero mecánico, especialista en hidroelectricidad, en fuentes no convencionales de energía, que es más amplio, y que por otra parte es empresario y sabe que el desarrollo del país requiere energía, sabía que esto se venía, que era urgente resolverlo. Ingeniero, ahora que nos hace falta la energía y que se dice que se está perdiendo 5 millones, por hora. 5 millones de dólares por hora. Pierde mucha solo plata. la industria, solo la industria. De acuerdo al racionamiento eléctrico, en la capital ecuatoriana, varios son los horarios para los diferentes sectores. Así, de 12 a 17 horas no tendrán electricidad los sectores de Chivacalle, Río Coca, La Floresta, Belisario Quevedo, Sangolquí, Pomasqui y Eugenio Espejo. De 17 a 20 horas, la suspensión del servicio está en los sectores de Barrio Nuevo, Estadio Olímpico Atahualpa, Tumbaco, Epicla Chima y San Roque. De 20 horas a 23 horas, los sectores que no contarán con el servicio de energía eléctrica son El Bosque, Santa Rosa, Luluncoto, Carolina y Andalucía. Los cortes de energía serán programadas por cada distribuidora eléctrica, con los horarios de 6 a 12 horas, de 12 a 17 horas, de 17 a 20 horas y de 20 horas a 23 horas por distintos sectores. Diego Velázquez, RTU, el canal de las noticias. Que el 80% de gerentes de las unidades de negocios de CENEL y de SELEC son compañeros de ustedes, provienen del correísmo. Y si quiere le pongo un ejemplo. El hasta hace pocos días gerente de SELEC EP, Nicolás Andrade, fue el gerente del correísmo durante 10 años del sector eléctrico. Vamos a investigar los contratos firmados por Nicolás Andrade. ¿Y quién era el asesor de Nicolás Andrade? Un alto dirigente de la Revolución Ciudadana. Obviamente no estaba enrolado en SELEC. ¿Quién dirige CENEL Esmeraldas? El hermano del candidato a alcalde de Esmeraldas por la Revolución Ciudadana, Nico Villasís. El hermano es el que representa y el administrador de CENEL Esmeraldas. Señor presidente, ¿quién es el administrador de CENEL en la provincia de Bolívar? El hijo de la ex asambleísta Noralma Zambrano de la Revolución Ciudadana. ¿Y a quién nombraron gerente de la empresa en el norte? A un ex administrador de Yachay durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Todos a votar, masivamente a votar por el sí en esa consulta popular. Que toda industria que tenga planta propia tiene la obligación de funcionar con la planta. Entonces esa gente puede utilizar su planta eléctrica con diésel e incluso podemos llegar a acuerdos de crédito y de pago nosotros del diésel. El dar por terminados los racionamientos eléctricos en el país dependerá de las condiciones hidrológicas en Paute. Por ahora, aunque estos continúan, se ha logrado paliar un poco la crisis, según el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz. Estos últimos días se ha mejorado la hidrología, pero todavía no conseguimos tener caudales que estén con valores cercanos a los promedios. El funcionario anunció que se está trabajando para recuperar la generación termoeléctrica, lo que permitirá reducir aún más los cortes de energía. Y vamos a recuperar, ¿no es cierto?, a mediados de diciembre, una de las centrales de Álvaro Tinajero, está llegando la turbina, eso se adquirió en Houston directamente a General Electric, eso nos dará 44 megavatios adicionales. ¡Caretuco! 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 Y en otras noticias... Si alguien demuestra que yo he tomado 20 centavos en mi beneficio del pueblo ecuatoriano, me pego un tiro, compañeros. Si demuestran que yo me he tomado 20 centavos que no sean míos, me pego un tiro. Si usted encuentra 20 centavos mal habidos que yo tenga, me pego un tiro. Pero si usted me acusa y no lo encuentra, que se lo pegue usted. Sigues valiendo verga. Buenas noches. Se declaró un estado de excepción eléctrico para viabilizar importación de combustibles para las centrales termoeléctricas. Además, se anunció el intento de comprar más energía a Colombia para suplir el déficit. Sin embargo, en noviembre de 2009 ocurrió lo inevitable y empezaron los apagones. Los cortes duraron 2 meses y se calcularon pérdidas por $1.200 millones.
Nos influye bastantísimo que no se puede ganar más dinero, pues. Sería que tendríamos que trabajar en las noches más también. Y terminó costándole al Estado 3.311 millones de dólares según el informe, pero que pese a que supuestamente está lista para ser entregada, tiene graves problemas estructurales que son insubsanables. Por ello, quien elaboró el informe de la Comisión de Fiscalización recomendaba no recibir la obra, pues las fallas y fisuras presentes no garantizan la vida útil de la central. El informe, que tiene 121 conclusiones y 13 recomendaciones, señala que entre 2015 y 2022 se detectaron 17.499 fisuras en sus 8 distribuidores. Pero esto no es todo. La aparición de las fisuras sería responsabilidad de Sinohidro y de la fiscalizadora. En 2016, el ex vicepresidente Jorge Glass inauguró la obra, pese a que los materiales usados tenían supuestos defectos de fábrica, dice el informe. Están haciendo las cosas porque no quieren irse, porque no pueden irse, porque no les conviene irse, porque si se van a la cárcel. Y esa es la realidad, porque no quieren irse. Y están amañando la voluntad popular para quedarse y conectar todo y tapar todo lo que en este momento se sabe y se va a seguir sabiendo, que es la corrupción más grande que ha habido en la historia de la República del Ecuador. Y en otras noticias, dado los últimos acontecimientos... Por ello, en las próximas horas, de acuerdo a lo que la Constitución permite en estado de excepción y a través de la Asamblea Nacional, se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA durante un año, temporal, un año, así como una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades. Que hora Ecuador, a la medianoche, el presidente Noboa, es impresentable. Elevar el IVA del 12 al 15%, el IVA es un impuesto indirecto tremendamente recesivo. ¿Qué significa impuesto indirecto? Que no cae sobre las personas y nivel de ingresos, sino que cae sobre los bienes y transacciones, y todos transamos. Todos compramos gasolina y va a subir la gasolina. Sigues valiendo verga. Buenas noches. Nunca contratábamos catering. Si regresaba de noche de Guayaquil, comprábamos en tarrinas arroz con menestra, llamamos ahí arroz con frijoles, carne asada, en un puesto enfrente del aeropuerto. Eso comía el presidente de la República, dormíamos todos. Y ahora que nos digan ladrones, los verdaderos ladrones. Y como dice Cristina, cada vez que buscan la plata, nuestra mala vida, encuentran su plata, mala vida. Y con los medios de comunicación nos siguen acusando a nosotros de ladrones. Como decía Chávez, váyanse al carajo. Por más que últimamente pues me dicen ahora que soy bruto y pues que no me considero una persona inteligente, pues ganamos las elecciones. Eso y le ha dicho el ganamos a ellos. expresidente Correa, ¿no? Así lo dijo. Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, because something incredible. Because he's nice, because he's handsome, so it's something incredible.